Les quería comentar que me comentaron los chicos de la práctica que tienen conflicto, algunos de ustedes tienen conflictos con la superposición de parciales durante la cursada de este cuatrimestre, y estuvimos pensando variantes y les van a hacer una propuesta de correr el primer parcial y creo que el segundo también. Y si funciona para ustedes, bueno, confírmenlo, así yo ajusto el cronograma en la página de la materia. Los detalles se los van a dar en la práctica, pero creo que la idea es adelantar el primer parcial una semana, de modo tal que no haya conflicto, y correr todo el curso una semana para adelante. Lo bueno que me parece que tiene esa oferta es que evita el conflicto de superposición de fechas. Lo malo que tiene es que tienen una clase de consulta antes del parcial que la perdemos, digamos, porque tampoco es que podemos agregar clases. Entonces, todo tiene su pro y su contra, así que bueno, debátanlo en la práctica, y lo que le venga mejor a la mayoría, eso es lo que será. Bien, no tengo ninguna otra noticia. A ver si me olvido algo, no. Entonces, antes de empezar la clase, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta o algún comentario. Un silencio absoluto, bueno, intuyo que no. Entonces, bueno, comenzamos con la clase de hoy, que por darle un nombre vamos a hablar de qué son los grupos de simetría, ¿sí? Y tiene relación con lo que estuvimos viendo en la clase pasada y con lo que vamos a ver en las próximas dos clases. Entonces, hagamos un breve repaso de lo que vimos la clase pasada. En la clase pasada hablamos de isospin. Lo que les conté es que uno puede introducir el concepto de isospin, que en realidad es una simetría que uno propone, no es que lo dedujimos de nada, sino que observamos que, o notamos, les hice notar que en un núcleo, son los constituyentes del núcleo, que son el protón y el neutrón, si bien son dos partículas distintas, son bastante parecidas en el sentido de que si uno mira con cuidado y se da cuenta de que la fuerza electromagnética es orden de magnitud menos intensa que la interacción fuerte, o sea, que si lo que domina en un núcleo es la fuerza fuerte, entonces el hecho de que el protón tenga carga y el neutrón no es como medio irrelevante. Y por otro lado, el protón y el neutrón también tienen masas muy similares, difieren en el 1 por 1000. Entonces son partículas distintas, pero dentro de un núcleo no tanto. Entonces uno puede pensar, por analogía con otras cosas, como por ejemplo un electrón con spin up o un electrón con spin down, siguen siendo electrones, son la misma cosa, pero no es lo mismo un electrón con spin up que un electrón con spin down, porque bueno, el momento angular este, con el que contribuye cada uno de ellos es distinto. Entonces uno puede pensar, por analogía, que el protón y el neutrón en un núcleo son dos estados de una misma variable dinámica. Y no demostramos, vuelvo a insistir, esto entra dentro del terreno de la especulación, ¿no? Pero es algo que uno puede proponer porque tiene bastante sentido. No hay nada en principio, no hay ninguna objeción importante. Entonces propusimos exactamente eso, decir, bueno, el protón y el neutrón vamos a pensar que son dos estados de una nueva variable dinámica que vamos a llamar isospin. Entonces tiene que haber un nuevo operador que describa a esta variable, y dijimos, bueno, como tengo dos partículas, ¿no? O sea, dos estados, voy a copiar completamente la álgebra del spin, ¿no? Entonces, partículas de spin un medio tienen dos estados, spin up o spin down. Entonces voy a copiar completamente y voy a decir que esta nueva variable la llamo como el spin, o sea, isospin, y el protón será el estado de isospin up y el neutrón el estado de isospin down. Dicho esto, lo interesante, o sea, esto cobra un poco de volumen cuando uno se da cuenta de que en un núcleo, si uno tiene varios neutrones y varios protones, entonces cada uno contribuye con
al isospin total de ese estado. Y lo que uno ve es que si se traga esta hipótesis de que existe el isospin, entonces uno puede predecir en un determinado núcleo, dependiendo de cuántos protones y neutrones uno tenga, cuál es el isospin total. Y lo que vimos es que la interacción fuerte es invariante, a ver, lo puedo decir de muchas maneras, invariante ante rotaciones en el espacio de isospin, ¿no? Que eso por ahí es un poco tirado de los pelos. Lo que vimos es que todos los estados que acoplan al mismo isospin total, con distintas proyecciones de isospin, o sea, con distintas rotaciones de su proyección de isospin, están degenerados en energía. Lo vimos con los núcleos espejo y los vimos en otros casos en la semana pasada. Entonces pareciese ser que tiene sentido esto de isospin y que la fuerza fuerte es invariante o está degenerada para distintos estados, siempre y cuando esos estados acoplen al mismo isospin total. Entonces no me importa si tengo neutrones y protones, lo que me importa es cómo es que están asociados esos protones y neutrones para darme un isospin que sea el mismo que otro estado. Si eso ocurre, lo que uno observa es que esos núcleos son muy parecidos, tienen los niveles de energía muy parecidos, masas muy similares y demás. Entonces, este estado de isospin y la fuerza fuerte están vinculados entre sí y propusimos que el hamiltoniano de la fuerza fuerte conmute con el isospin. Eso es un paso interesante porque nos ayuda a entender un poquitito más características que tienen los núcleos. El paso siguiente que hicimos fue salir del núcleo, ¿no? Ir más allá, porque observamos que hay otros multipletes de partículas, ¿no? Que además del par protón-neutrón que se combinan en un núcleo y que tienen masas muy similares, que solo difieren la carga eléctrica, que despreciamos porque la fuerza electromagnética es despreciable frente a la fuerza fuerte. Vimos otros multipletes de partículas, ¿no? Que son, por ejemplo, los tres piones, ¿no? Esperen un segundito, por favor. Bueno, entonces, los otros multipletes de partículas que vimos fueron, por ejemplo, los piones, que se descubrieron hace ya 70 años y que hay de tres tipos, ¿no? El pi más, el pi 0 y el pi menos, difieren en su carga eléctrica, pero tienen las mismas masas. Entonces, en ese sentido, uno podría hacer algo análogo a lo que hicimos con el protón y el neutrón y decir, bueno, que son un multiplete isospin, pero como tengo tres estados en ese multiplete, el isospin total de ese multiplete es 1, con sus tres proyecciones, 1, 0 y menos 1. Lo mismo con los kaones, había un doblete de kaones, entonces le asociamos el isospin un medio, como el protón y el neutrón. Y después había un conjunto de cuatro partículas muy parecidas, se llamaban las deltas, que tenían carga más 2, más 1, 0 y menos 1. Había cuatro partículas que diferían muy poquito en sus masas, y entonces tenía sentido asignarles valor de isospin total 3 medios, con las tres proyecciones. 3 medios, 1 medio, menos 1 medio y menos 3 medios. Lo interesante de esto, porque no estoy haciendo nada, ¿no? Simplemente estoy diciendo, estoy proponiendo que existe el isospin en estos multipletes y asignemos valores de isospin. Lo interesante es que eh, con esa asignación de isospines, vimos al final de la clase pasada, uno puede entonces predecir relaciones entre secciones eficaces. Y les mostré la clase pasada el ejemplo de la producción del deuterio, que había tres mecanismos distintos de producción de deuterio, y mirando los estados de isospin, pudimos establecer, pudimos predecir las relaciones entre secciones eficaces de distintos procesos. Y lo interesante es que cuando uno va y mide esas secciones eficaces experimentalmente, las relaciones entre esas secciones eficaces son exactamente las que predecía este modelo de isospin. Como que empieza a cobrar un poco más de fuerza esta idea de que hay algo detrás de esta idea de isospin que propusimos al principio. Entonces, como
como, es, como esta idea de, como hay que entender entonces que con un poco más de detalle, qué significa esto que estados degenerados del isospin, que es un tipo de simetría, eh, mantienen invariante la fuerza fuerte, o sea, mantienen invariante el hamiltoniano de una fuerza fuerte. Entonces nos gustaría entender un poquitito más en detalle qué es un grupo de simetría y cómo es que se los representa. Y ese es entonces el tema de la clase de hoy. ¿Sí? Formalizar un cachitito la idea de qué es grupo de simetría y sus representaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, este, primero para que nos pongamos de acuerdo en la idea de que es una simetría, que es para mí una de las cosas más, más interesantes que uno ve desde física 1 hasta el fin de su día como físico. Las simetrías son cosas muy útiles en la física, pero en particular, puntualmente lo que atañe a lo que nosotros estuvimos viendo, lo que vimos es que si uno clasifica a las partículas, como el protón y el neutrón, o como los piones o como las deltas, como autoestados de una nueva variable dinámica, en este caso lo llamamos isospin, que genera una simetría. ¿Y qué significa generar una simetría? El hecho de que los estados que acoplen al mismo valor de isospin total, pero con diferentes proyecciones, están degenerados y al hamiltoniano lo dejan invariante, ¿sí? Una rotación en ese espacio, o sea, si yo cambio la proyección de isospin, pero el isospin total no lo cambio, eso deja invariante el hamiltoniano, estamos hablando de una simetría, ¿no? Una simetría es una transformación de un sistema que lo deja invariante frente a algún observable físico. Por ejemplo, en este caso la energía. A eso es lo que llamamos una simetría. Y lo que vimos la clase pasada y en la anterior es que si de repente nos damos cuenta de que si uno clasifica a las partículas como autoestados de una variable dinámica que tiene una simetría, entonces uno tiene una herramienta nueva para entender ciertos sistemas, ¿no? Y como vimos al final de la clase pasada, uno puede este, predecir relaciones entre secciones eficaces, por ejemplo. Entonces tiene un poder predictivo un poquito que se vuelve interesante. Eh, como les decía, la física en general está plagada de simetrías y en general darse cuenta de que un sistema tiene una determinada simetría posibilita entender un poquito más características de ese sistema y desde el punto de vista técnico ayuda a calcular cosas de una manera más sencilla. En particular, en este campo de la física, en la física de partículas, hay un montón de simetrías. Durante el curso vamos a ver que hay un sinnúmero de simetrías que la naturaleza respeta, y eso hace muy entender el porqué de que la naturaleza le importa respetar ciertas simetrías, es muy interesante. En particular, las interacciones fundamentales, la interacción electromagnética, eh, la interacción débil y la interacción fuerte, son consecuencia de que la naturaleza respeta ciertas simetrías abstractas, y eso lo veremos en la segunda mitad del curso con detalle. Y bueno, y el hecho de que vimos que las partículas vienen en multipletes con una cierta simetría. Entonces, en particular, en la física de partículas, las simetrías, este concepto de simetrías, es algo que va a ser recurrente durante el curso. Entonces, como ustedes ya bien saben de física 1 y de electro, si un problema tiene una determinada simetría, hay un teorema que se llama el teorema de Noether, que nos dice que eh, hay asociada una magnitud conservada. Y eso es también una herramienta muy poderosa para entender cómo funciona un sistema y para resolver técnicamente el cálculo o algún tipo de cálculo vinculado a ese sistema. Y el teorema de Noether, que vieron en física 1 y en electro, también se extiende a la mecánica cuántica y también a la cuántica relativista, o sea, la teoría de campos que nosotros vamos a desarrollar en la segunda mitad del curso. ¿Sí? Y vamos a ver explícitamente qué forma cobra el teorema de Noether en el marco de una teoría de campos. Entonces, ¿qué simetrías conocen ustedes o tienen que conocer sí o sí a esta altura del partido? Hay un montón de transformaciones que ustedes conocen, que las vamos a llamar espacio-temporales, como por ejemplo un desplazamiento espacial o una rotación,
o un desplazamiento temporal, y a esas transformaciones espaciotemporales, en general, o por el teorema de Nether, están asociadas con una magnitud conservada. En el caso de una traslación espacial, si un sistema es simétrico respecto a una traslación espacial, el teorema de Nether me dice que hay una magnitud conservada, y esa magnitud conservada es el impulso lineal. Si un sistema es invariante ante una rotación, si yo tengo una esfera y la roto, sigo viendo la misma esfera, entonces hay una simetría, y asociada a esa simetría por el teorema de Nether una magnitud conservada, esa magnitud conservada es el impulso angular. Si un sistema es invariante ante una traslación temporal, o sea, si es un estado estacionario, entonces hay una magnitud conservada, esa magnitud conservada es la energía. Entonces estas magnitudes conservadas no solo son magnitudes conservadas, sino que son, desde el punto de vista matemático, los operadores que representan a esas magnitudes conservadas se llaman generadores de la simetría. O sea, el operador que genera una traslación en cuántica es el operador impulso lineal. El operador que genera una rotación es el operador impulso angular. El operador que genera una traslación temporal es el hamiltoniano. ¿Sí? Y además de transformaciones espaciotemporales, hay otras transformaciones que están fuera de ese espacio, que las vamos a llamar transformaciones internas, como por ejemplo vieron ustedes que la función de onda en cuántica es invariante ante un cambio de fase arbitrario. ¿Sí? Y bueno, eso tendrá asociada algún tipo de simetría, que en cuántica queda como algo irrelevante, y en electro también, y vamos a ver en la segunda mitad del curso que si uno entiende un poco en profundidad qué es lo que está describiendo esa simetría frente a un cambio de fase en la función de onda, eso abre un abanico de ideas nuevas muy interesantes. Entonces, por ejemplo, si uno cambia una fase en la función de onda, tiene asociado un generador. Bueno, vamos a ver que el generador del cambio de fase en el análogo de la función de onda, o sea, un campo, es la carga eléctrica. ¿Sí? Esto lo veremos más adelante. Lo importante que quiero que reconozcan es que hay transformaciones. Esas transformaciones, algunas de ellas, para algunos sistemas, generan una simetría, y esas simetrías, por el teorema de Nether, tienen magnitudes conservadas, y los operadores de esas magnitudes conservadas son los objetos, son los entes que generan esas transformaciones. ¿Sí? Simplemente estoy repitiendo cosas que de alguna u otra manera, de alguna u otra forma, ustedes vieron durante su carrera. Entonces, pongámonos de acuerdo a qué vamos a llamar una transformación y cómo las podemos agrupar de alguna manera. Entonces, muchas de estas transformaciones cumplen una serie de propiedades matemáticas, ¿sí? Que vamos a ver ahora con un poquitito de detalle, y aquellos grupos de conjunto de transformaciones que satisfagan estas cuatro primeras propiedades, que voy a llamar clausura, identidad, inversa y asociatividad, los vamos a llamar un grupo de transformaciones. O sea, acá en adelante, cuando hable de un grupo de transformaciones, me voy a referir a un conjunto de transformaciones que satisfacen estas cuatro propiedades. ¿Qué significa la propiedad de clausura? Lo que dice la propiedad de clausura es que si yo tengo dos transformaciones, acá la llamé R y RJ, que pertenecen a un grupo, y si defino lo que se llama ley de composición, o una manera de asociar estas transformaciones, entonces asociar esas transformaciones, si también pertenecen al grupo, o sea, si yo tengo dos cosas de un conjunto, y la combinación de esas dos cosas, donde tengo que definir qué es esa combinación, también pertenece, me da un elemento distinto, pero que pertenece al mismo grupo, a la misma bolsa de transformaciones, voy a decir que ese conjunto de transformaciones satisface la propiedad de clausura. La identidad y la inversa son cosas que ustedes, con solo decírselos, deberían entender qué significa, pero lo vuelvo a repetir. Que exista una identidad significa que existe una transformación que, combinada con un elemento del grupo, lo deja invariante a ese elemento del grupo. ¿Sí? Entonces, que existe un objeto así, se dice que existe la identidad. ¿Sí? Es otra propiedad. La inversa significa que existe, dado un elemento del conjunto, un elemento tal que combinado con este me dé la identidad. ¿Sí? Y asociatividad significa que si yo combino tres cosas, no importa el orden en el que lo haga. Si combino el primero con el segundo y el resultado de eso lo combino con el tercero, o
combino el segundo con el tercero y el resultado de eso lo combino con el primero, si el orden en el que yo combino las cosas es irrelevante, entonces voy a decir que se satisface la propiedad de asociatividad. Entonces, todo aquel conjunto de entes matemáticos que satisfaga estas 4 propiedades, en matemática lo llaman grupos, ¿sí? Y hay toda una materia de teoría de grupos. Adicionalmente, hay algunos de estos grupos que además son conmutativos. ¿Qué significa? Que componer un elemento con otro, no importa el orden en el que lo haga, ¿sí? Si yo puedo cambiar el orden en el que yo combino las cosas y el resultado es el mismo, entonces se dice que además ese grupo conmuta, y un grupo conmutativo se le llama un grupo abeliano, ¿sí? O sea, abeliano es un plus de un grupo que además conmuta, que además, un grupo que, en el que además sus elementos conmutan. Los grupos pueden ser entidades continuas o pueden ser objetos discretos. Por ejemplo, los números naturales forman un grupo, satisfacen todas estas propiedades, el conjunto de los reales lo mismo, hay un conjunto de funciones que satisfacen eso, en particular hay conjuntos de matrices que satisfacen estas propiedades que definen un grupo. Entonces muchos de los grupos pueden además representarse a través de matrices. Ustedes conocen muchos conjuntos de cosas que satisfacen, que entran en esta definición de grupo de transformaciones, y por mostrarle algunos, voy a llamar el grupo UN al conjunto de todas las transformaciones unitarias, ¿sí? Transformaciones donde una transformación es igual a su adjunta, de dimensión n, como por ejemplo el grupo de transformaciones U1, o sea, de dimensión 1, son transformaciones de fase compleja. Eso es lo que vieron en teórica 2, básicamente, ¿sí? Entonces todas las transformaciones de una función de onda, de una única variable, forman un grupo, satisfacen todas estas propiedades, ¿sí? Un subconjunto de las transformaciones UN es lo que se llama el conjunto SUN. La U es de unitario, la S significa de special o especial, ¿sí? Especial son el conjunto de estas transformaciones unitarias que tienen determinante 1. Determinante 1 significa que si esto fuesen matrices, es que además tienen traza 0. Y en particular, el grupo que ustedes conocen muy bien de SUN es el grupo SU2 de spin, y el SU2 de isospin que vimos en la clase pasada. Todas las transformaciones de spin satisfacen estas propiedades que vimos recién. Después está el conjunto de matrices ortogonales de rango n, y en particular las matrices ortogonales de rango n, también de determinante 1, esto lo llamo SON. En particular, el grupo SO3, o sea, las matrices ortogonales de 3×3 de determinante 1, permiten hacer rotaciones en 3 dimensiones, ¿sí? La base de rotaciones en 3 dimensiones son la base del grupo SO3, ¿sí? Entonces esta cosa de grupos que parece un tanto abstracta, son cosas que ustedes conocen de una u otra manera en distintas ramas de las cosas que ustedes estuvieron viendo en física. Bien, entonces ahora que tenemos idea de qué es un grupo, hablemos de cómo se lo puede representar, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que cada grupo, un dado grupo, tiene infinitas representaciones. Y lo que cambia entre esas distintas representaciones es la dimensión, ¿sí? O sea, dada una representación de un grupo tiene un cierto número de elementos, esas representaciones pueden tener un dado número de elementos finito e infinito, ¿sí? Y a la base, o sea, el grupo de representaciones, el grupo de elementos de menor dimensión, se lo llama representación fundamental. O sea, de todas las posibles maneras de representar un grupo, aquella representación que tenga dimensión más chica, a eso lo llamamos representación fundamental. Veamos un ejemplo. SU2, ¿sí? Es el grupo de simetría que define partículas de spin 1 medio, ¿sí? Entonces tengo el estado spin up y el estado spin down. Estos son los dos objetos, son la base de las cosas que yo quiero transformar. Para transformar un vectorcito de 2 componentes, necesito matrices de 2×2, ¿sí? Entonces,
los objetos que van a transformar estos espines son matrices de 2×2, y cuál es el menor conjunto de matrices de 2×2 que sean unitarias y que tengan determinante 1 o traza 0. Y a esos, entonces, los voy a llamar los generadores del grupo. Y ustedes saben muy bien que los generadores de las transformaciones de espines, o sea, cómo hago para rotar espines, están definidas por tres matrices, ya en las matrices de Pauli, que son estas matrices que están acá. ¿Sí? Fíjense que son matrices unitarias, tienen los tres traza nula, y son matrices de 2×2. En particular, las matrices de Pauli, entonces que son, fíjense, las matrices de Pauli son una base, son tres objetos linealmente independientes y que expanden todas las transformaciones, todas las rotaciones que yo puedo establecer en el espacio de spin un medio. ¿Sí? En particular, estas tres matrices sigma y jk, las tres matrices de Pauli, no conmutan, ¿sí? Y satisfacen una cierta relación de conmutación que ustedes ya muy bien conocen. Entonces, si no conmutan, este es un grupo no abeliano. Es un grupo porque tienen inversa, tienen elemento neutro, son asociativas y son cerradas. Pero al no conmutar, entonces forman un grupo que es un grupo no abeliano. ¿Sí? Estas matrices que son los generadores me permiten a mí generar una transformación unitaria U de determinante 1, que es E a la I tita sigma, donde sigma es el vector de las tres matrices de Pauli, y tita es un vector de tres componentes que me dice cuánto roto en el eje X, cuánto roto en el eje Y y cuánto roto en el eje Z a estos espines. O sea, dado un spin, la transformación unitaria que me permite a mí hacer una rotación tridimensional de esos espines es esta matriz que está acá. Entonces fíjense que las matrices sigma, estas matrices de 2×2, son se llaman generadores de estas transformaciones. Son los objetos que generan todo tipo de transformaciones en ese espacio. ¿Sí? ¿Me siguen por acá? ¿Vamos bien o alguno está perdido con algo? No, vamos bien. Vamos bien. Bueno, genial, muy bien. Entonces, este ejemplo en SU2, acabamos de ver que la representación fundamental del grupo SU2 son las tres matrices de Pauli, ¿no? Ahora, fíjense que las matrices de Pauli tienen 4 componentes. Entonces, si yo dijera cuántos elementos tienen las bases de matrices de 4 componentes, de matrices 2×2. ¿Cuántos elementos tienen las bases de matrices de 2×2? Es una pregunta. A ver quién puede responder. Una pregunta sencilla, no da puntos para el final. ¿3? No, bueno, en principio 4, ¿no? O sea, una matriz de 2×2 tiene 4 numeritos linealmente independientes. El 1,1, el 1,2, el 2,1 y el 2,2. Necesito 4 numeritos independientes para generarme todas las matrices de 2×2. Pero, claro, me dijeron 3 porque me olvidé de lo siguiente. Yo dije que este es el grupo de transformaciones SU2. Y el AS representaba aquellas matrices que tienen traza nula o determinante 1. Entonces, tengo 4 grados de libertad, los 4 numeritos de la matriz de 2×2, pero tengo una condición de vínculo, por ejemplo, con la traza. Entonces tengo un grado de libertad menos, entonces tengo 3 grados de libertad, y por eso tengo 3 generadores de matrices de 2×2. ¿Sí? Si las matrices en vez de ser de 2×2 fuesen de 3×3, ¿cuántos elementos tendría la base de matrices de 3×3 del grupo SU3? Esa es otra pregunta. ¿Cuál sería la 8. dimensión? 8, muy bien. La dimensión de la representación fundamental, muy bien. La dimensión de la representación fundamental del grupo SU3 tiene dimensión 8 porque si son SU3 van a tener que ser representados por matrices de 3×3. 3×3 son 9 numeritos, pero como son special, es la S de SU3, tiene la condición de traza nula, tengo una condición de vínculo, entonces pierdo un grado de libertad y tengo 8. ¿Sí?
Muy bien, eso es lo que está en el slide que viene. ¿Qué pasa si yo combino... perdón, antes de ir a SU3, recién acabamos de ver el grupo SU2 y vimos la representación fundamental. Entonces, perdón, acá hay una pregunta. La identidad que conocemos siempre no está en el grupo, no tiene traza nula. ¿Cuál sería la identidad de SU2? Buena pregunta. Bueno, uno... no sé, déjame pensarlo. Luca, me preguntaste. Déjame pensar la respuesta a tu pregunta. Entonces, veamos ahora cómo son las representaciones de mayor dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ahora yo combino dos espines? Volvemos otra vez a algo que vimos la clase pasada, que es que, ¿qué pasa si combino dos espines, ¿no? Tengo dos electrones, cada electrón tendrá su spin, y ese estado de dos electrones puede acoplar a un spin total que, o sea, si yo combino dos objetos, de cada uno de esos objetos tiene 2 grados de libertad, spin up o spin down, tengo lo que se llama una combinación de 2 por 2, eso me da 4 posibilidades, ¿no? Puede ser que esos spines acoplen a spin total 1, ¿no? Los dos spines up, los dos spines down, o la combinación simétrica up-down, ¿sí? Eso se llama un triplete, porque son 3 estados que acoplan al mismo spin total, ¿sí? Pero tienen distintas proyecciones de spin, 1, 0 y menos 1. Y un estado singlete, que tiene otra simetría, en vez de ser completamente simétrico como este triplete, es un singlete completamente antisimétrico, ¿sí? Por eso son espacios disjuntos estos dos. Pero combinando dos objetos de SU2, entonces tengo 4 estados, pero se reparten en distintos multipletes con distinta simetría, ¿sí? Entonces, si yo combino dos spines, en particular voy a tener este triplete, ¿sí? Este triplete corresponde a las cosas que acoplan a spin total 1, pero con proyección más 1, 0 o menos 1, que lo puedo representar con estos vectorcitos, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Este va a ser el objeto de spin 1, 1, este de spin 1, 0, y este de spin 1, menos 1, las distintas 3 proyecciones del spin. Entonces, como ahora el triplete lo puedo representar con vectorcitos de 3 componentes para dar cuenta de las 3 posibles proyecciones de spin, si yo quisiese rotar uno de estos objetos, uno de estos estados que tienen dos spines que acoplaron de una determinada manera, si yo quisiera rotarlos necesitaría matrices de 3×3, ¿sí? Pero los que yo roto son los spines un medio. Lo que pasa es que como ahora tengo dos spines un medio, tengo que rotar ambos, ¿sí? Entonces, la simetría sigue siendo SU2. Lo que pasa es que la representación, o sea, el tamaño de las matrices que necesito para rotar esos estados compuestos por dos spines ahora, son de dimensión más grande. Entonces voy a necesitar matrices de 3×3, ¿sí? Pero del mismo grupo de simetría. Si el grupo de simetría es SU2, la dimensión necesito 3 generadores, ¿sí? Entonces voy a necesitar 3 generadores, pero que son ahora de una dimensión más grande. Ahora son matrices de 3×3. Y que tiene, como la simetría es la misma, sigue siendo SU2, lo que roto individualmente son los espincitos, voy a tener las mismas reglas de conmutación que tienen los generadores de SU2, que son las matrices de Pauli, ¿sí? Y en la práctica van a ver un ejemplo concreto de esto. Un elemento por tu respuesta, un elemento de la base por su traspuesta conjugada. No entiendo la pregunta de Dante, o si estaba respondiendo a la que preguntó Luca. Para la identidad de SU2, ok. Sí, no, sigo sin tener la respuesta en la punta de la lengua y no me quiero detener. Sí, les debo la respuesta a ambos. Entonces continúo. La idea importante que quiero mencionar acá es que si me concentro solamente en el grupo SU2, si tengo un estado del grupo SU2, eso puede ser un spin para arriba, un spin para abajo, y es la representación fundamental la que me ayuda a cambiar ese spin.
Pero si ahora tengo la misma simetría, ¿sí? Pero no te seguí bien el ítem 3. No sé cuál fue el tercer ítem. Ok, no entiendo la pregunta de Juan. Entonces, lo que digo es, si ahora yo combino dos objetos de SU2, ¿sí? Eso me da 4 estados, y esos 4 estados se distribuyen en dos multipletes con distinta simetría. Un triplete de simetría simétrica y un singlete antisimétrico. En particular, ese triplete ahora se representa con objetos de una dimensión más grande, pero de la misma simetría. ¿Sí? El de generar, el simetría, ok. Entonces, es la misma simetría, pero ahora está representada con una dimensión más grande. Entonces, ahora la representación para dos objetos de SU3 necesita, entre otras cosas, 3 vectorcitos de 3 componentes. ¿Sí? Y en las matrices que transforman estas cosas van a tener que ser matrices de 3 por 3, entonces aumenté la dimensión. ¿Sí? Entonces esta es otra representación del mismo grupo de simetría. Siguen siendo espincitos un medio, pero como yo los combino, generan un sistema que acoplan a spin más grande, pero cuando yo roto, lo que roto es cada spin un medio de manera individual. ¿Sí? Entonces sigue siendo el mismo grupo de simetría, pero la representación es más grande. Yéndose al extremo, si uno en vez de combinar dos spines, combino 3 spines, un medio, ¿sí? Voy a combinar 3 spines donde cada uno de ellos puede tener el estado up o down, entonces lo voy a llamar 2 por 2 por 2, el primer spin, el segundo spin, el tercer spin. 2 por 2 por 2 es 8, hasta donde yo sé, entonces son 8 estados, y la clase que viene vamos a construir explícitamente cómo son esos 8 estados y qué simetría tienen. Les anticipo el resultado, eso va a dar un cuadruplete con una cierta simetría y 2 dobletes. ¿Sí? O sea, estas son cosas, si tengo 4 estados con spines un medio, esos serán el cuadruplete que acopla spin 3 medios, ¿no? Si tengo un spin un medio, otro spin un medio y otro spin un medio, podría existir el caso de que los 3 spines acoplen todo para arriba y eso me dará el estado de spin 3 medios, el spin total. Y si el spin total es 3 medios, tengo 4 proyecciones. 3 medios, un medio, menos un medio y menos 3 medios. Y ese sería este cuadruplete. Y después un poquito más tricky ver quiénes son estos dos dobletes que tienen otra simetría. ¿Sí? Pero lo interesante es que combinando 3 objetos de SU2, ¿sí? Ahora tengo más multipletes, tengo representaciones, matrices de 4x4 y matrices de 2x2, pero en particular llamo la atención de que acá tengo 2 dobletes. ¿No? Si tengo 2 dobletes, si tengo 2 estados de spin, tendrá que ser spin, ¿a qué spin total pueden acoplar si tengo 2 estados? Solo puedo acoplar a spin total un medio, con proyección más un medio y menos un medio. O sea que acá tengo 2 dobletes que acopan a spin total un medio, ¿sí? Pero que no son los spines un medio individuales, sino que son combinaciones de 3 spines que están combinados de modo tal para darme un conjunto, un objeto de 3 spines que acopla spin total un medio. ¿Sí? Bien. Entonces se plantea un dilema, porque la clase pasada, cuando dijimos, bueno, el protón y el neutrón los puedo asociar a dos estados de una variable dinámica llamada isospin, que acopla isospin total un medio, entonces dijimos, el protón es el estado de spin up y el neutrón el estado de spin down. O sea, los asocié al protón y al neutrón con los autoestados de isospin de la representación fundamental, de la representación más chiquitita del grupo de SU2. Y dije, el isospin up es el protón, el isospin down es el neutrón. Y eso fue una decisión arbitraria, o sea, funciona perfecto, ¿no? En el sentido de que todo lo que vimos en la clase pasada vale, pero fuimos un poco arbitrarios porque dijimos que asociamos al protón y al neutrón con el estado de isospin de la representación fundamental. Pero recién acabamos de ver que uno puede también tener dobletes de spin un medio, este doblete acopla spin total un medio, este doblete acopla spin total un medio, pero no son la representación fundamental. Vienen de combinar 3 spines un medio. ¿Sí? Entonces quizás el protón y el neutrón
no se correspondan con la representación fundamental de SU2, sino que correspondan representaciones de orden superior de SU2, donde los componentes no son el protón y el neutrón, sino que son otras cositas, y combinando tres de esas cositas, me dan este doblete de isospin total 1 medio, que yo le puedo asociar al protón y al neutrón sin ningún problema y vale todo lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, el dilema es el siguiente: el protón y el neutrón, ¿son la representación fundamental de SU2 de isospin? ¿O son un multiplete de representación de orden superior del grupo SU2 de isospin? Porque si fuese así, si el protón y el neutrón no fuesen la representación fundamental, sino que fuesen combinaciones de tres isospines, vaya a saber Dios quién, vaya a saber ustedes quiénes son esos constituyentes, entonces no serían fundamentales, porque el protón y el neutrón están compuestos de otras cosas. ¿Sí? Entonces, el dilema es, ¿son la representación fundamental del protón y neutrón o son representaciones de orden superior del grupo SU2? ¿Sí? Bueno, eso es algo que tenemos que discutir. Y les voy anticipando algo. Recuerden que estaban las deltas, ¿no? Cuando vimos isospin, a las deltas les habíamos asignado el multiplete de dimensión 4, porque había 4 deltas. Y estas 4 deltas que acoplan isospin total 3 medios, con proyección 3 medios, 1 medio, menos 1 medio, menos 3 medios, podría eventualmente ser este cuadruplete de isospin 3 medios. De isospin, este cuadruplete de isospin 3 medios. Digo bien. ¿Sí? Entonces, todo lo que vimos de isospin, ahora visto desde la perspectiva de grupos y sus representaciones, nos plantea un poquito de dilema, porque todo sigue funcionando bien, pero la interpretación de si el protón y el neutrón son la representación fundamental, o sea, no están compuestos de otras cosas, son la base fundamental, o si son representaciones de orden superior y entonces son combinaciones de otras cositas, cambia el panorama, porque en un caso son partículas fundamentales en el sentido de que no están compuestas de otras cosas, o no lo son, o sí están compuestas de otras cosas, ¿no? Hay que decir si un protón o un neutrón es una partícula fundamental o no, es una cosa no menor. ¿Sí? Muy bien, movámonos un poquito al grupo SU3, es una generalización del grupo SU2. Entonces, el grupo SU3 es el conjunto de matrices unitarias de 3×3 de determinante 1. ¿Sí? Entonces son matrices de 3×3 que van a transformar vectores de 3 componentes. ¿Sí? Entonces, la representación fundamental del grupo SU3 está dada por estos vectorcitos, el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y no hay que confundir esta representación fundamental del grupo SU3 con la representación de dimensión superior de SU2. Que fíjense que son los mismos vectorcitos, pero en este caso vienen de combinar 2 espines, 1 medio, y en este caso son la representación de la base, la representación fundamental, o sea, la base de las transformaciones unitarias de 3×3. Como dijimos hace un ratito, la representación fundamental de SU3 tiene que tener 8 generadores porque son matrices de 3×3, o sea, tengo 9 generadores, pero el hecho de que tenga una condición de vínculo, porque tiene que tener traza nula, me mata uno de esos grados de libertad, entonces necesito 8 generadores. ¿Sí? Y eso ocurre en general. El grupo SUN va a tener, la representación fundamental va a tener un número de generadores que va a ser n al cuadrado, en la dimensión de esas matrices, menos la condición de vínculo del special. ¿Sí? En particular, así como para SU2 tenemos las 3 matrices de Pauli, ¿sí? Matrices con nombre y apellido, en SU3 los 8 generadores se llaman las matrices de Gell-Mann. ¿Sí? Gell-Mann fue un tipo que le dieron el Nobel por lo que vamos a ver la clase que viene, que se llama modelo de quarks. Entonces, los 8 generadores de SU3 son estas 8 matrices que están acá, ¿sí? Matrices de 3×3, todas de traza nula, y demás, y que tienen sus reglas de conmutación de la misma manera que las matrices de Pauli. ¿Sí? La conmutación, el conmutador entre dos de estas matrices es no nulo, y a diferencia de las matrices de Pauli,
que el coeficiente que define cómo conmutan estas cosas era el tensor de Levi-Civita, ¿sí? Es 1, -1 o 0, dependiendo si son permutaciones cíclicas, anticíclicas o no. Bueno, ahora este coeficiente se llama, lo voy a llamar FIJK, y se lo suele llamar constantes de estructura del grupo, son numeritos, y estas son las constantes de estructura, ¿no? Estos son los numeritos dependiendo de cuánto valga I, J y K, ¿no? Y esto permuta. Y hay una pregunta, creo, una duda. En mecánica vimos que alcanza con 3 matrices para generar todas las rotaciones en el espacio tridimensional. ¿Por qué en ese caso son 3 y en este caso son 8? Cuando hablamos de rotaciones, en 3 dimensiones, tenemos el grupo, recordad que yo mencioné el grupo SO3, si uno tiene una matriz, ¿no? Y quiere rotarla, necesita 3 matrices ortogonales de determinante 1. Pero acá lo que estoy rotando, lo que estoy haciendo son los generadores de una transformación unitaria. ¿Sí? Entonces la transformación, recordad que es de la pinta, una transformación unitaria, es E a la I algo por los generadores. Como son 8 generadores, yo tengo 8 grados de libertad para rotar, ¿sí? Y bueno, eso me dará un conjunto de transformaciones unitarias, ¿no? Que tienen esta pinta, ¿sí? Y estas son las transformaciones que transforman mis espacios. Ok, muy bien. Entonces, en el grupo de SU3 es simplemente, de la misma manera que en SU2, ustedes ya se familiarizaron con cuál es la representación fundamental, cuáles son los generadores de esa representación, que son las matrices de Pauli, y cómo es que conmutan y cómo se relacionan entre sí. Lo mismo ocurre en SU3. Conceptualmente es exactamente lo mismo, lo que pasa es que analíticamente es un poquito más complicado porque uno tiene más dimensiones, ¿sí? Entonces, en vez de 3 matrices de Pauli, tengo 8 matrices de Gell-Mann. Las constantes de estructura, en vez de ser tensor de Levi-Civita, que es algo bastante sencillo de entender, acá uno se tiene que acordar cómo es que son estas constantes. Es un poquitito más de lo mismo, pero no es conceptualmente más complicado, ¿no? Ese es el grupo SU3. Bien. Tratemos de establecer una relación entre el grupo SU2 y SU3, porque SU2 es como, quizás sea un pedacito de SU3, entonces vamos a responder esa pregunta. Una cosa que por ahí a mí me parece que puede ayudar a entender es una cosa gráfica, ¿no? De cómo representar el grupo SU2. El grupo SU2 tiene dos elementos, ¿no? El spin 1 medio con proyección más 1 medio y el spin 1 medio con proyección menos 1 medio. Que lo puedo representar en el eje Z o en el eje 3. En vez de spin lo llamo isospin. El grupo de isospin es el mismo grupo de spin. Entonces, si este es el eje Z de isospin, recuerden que al protón lo llamamos el estado 1 medio y el neutrón el estado 1 medio menos 1 medio. Entonces estoy distinguiendo al spin down, al isospin down y al isospin up en una representación, en un dibujito. Esto es simplemente una representación pictórica. En este eje, el protón es el que tiene proyección 1 medio, el neutrón es el que tiene proyección menos 1 medio. Como esto es el grupo SU2, ¿sí? Tengo las matrices de Pauli como generadores de estas transformaciones. Y en particular, ustedes vieron en cuántica que uno puede inventarse lo que se llaman operadores de subida y de bajada. ¿Qué son estos? El operador de subida es aquel que me sube el spin en una unidad, o sea que me lleva del spin menos 1 medio, si le sumo 1 me lo lleva al 1 medio, o sea que me lleva de un autoestado de spin, o de isospin, al otro autoestado de isospin, ¿sí? Con un operador que se llama operador de subida, me sube en una unidad del spin. Y también está el operador de bajada, que me lleva del autoestado de mayor proyección al estado de menor proyección de spin. Y con las matrices de Pauli, estos operadores de subida y bajada se obtenían haciendo una combinación lineal de la sigma 1 y la sigma 2, ¿no? Entonces yo quiero subir el spin en el eje 3, si sumo la sigma 1 y la sigma 2 de esta manera, ¿sí? Tengo un operador que aplicado a este estado me lo lleva a este autoestado, y el operador de bajada, el que tiene el signo menos,
aplicado a este estado me lo lleva a este. ¿Sí? Entonces, esta representación pictórica a mí me parece que puede llevar a entender cómo moverme de un autoestado al otro. No puede generarse operadores de subida y bajada que me llevan de un autoestado a otro autoestado. Y este es en el grupo SU2. En SU3 es un poquitito más complicado porque hay una dimensión más, pero es conceptualmente la misma cosa, ¿no? Entonces, si en SU2 yo tenía 2 elementos en la base, en SU3 tengo 3 elementos en esta base. Entonces, esos 3 elementos los represento acá como estos 3 puntitos. Este y este de acá, y este que está acá abajo. Entonces, si pienso en estos dos, es como que yo tengo algo similar a lo que tenía en SU2, ¿no? O sea, yo puedo generarme un operador de subida que me lleve de este autoestado a este autoestado, y un operador de bajada que me lleve de este autoestado con este autoestado. Y si lo miran bien, las matrices de... Bueno, creo que acá hay un error. La lambda 2 creo que acá es una i. Creo que este es i y menos i e i. ¿Sí? Entonces, si miran bien lambda 1 y lambda 2, perdón, me voy a fijar en Wikipedia. Gell-Mann, perdón, creo que me equivoqué y matrices. Sí, me equivoqué. Fíjense, esperen que les comparto toda la pantalla. Share screen. Entonces fíjense que las matrices de... ¿se ve, no? ¿De la pantalla? Sí, sí, se Sí, se ve. ve. Genial, entonces, fíjense, me había equivocado en el slide, Wikipedia sabe más que yo, pero fíjense que las lambda 1 y la lambda 2, ¿sí? Se parecen, la lambda 1, la lambda 2 y la lambda 3 se parecen mucho a las matrices de Pauli, pero agregando una fila y una columna de ceros. ¿Sí? De la misma manera, la lambda 4 y lambda 5 se parecen bastante a las matrices de Pauli, pero metiendo una fila y una columna en el medio de ceros. ¿Sí? Y lo mismo con la lambda 6 y la lambda 7. Entonces es como que tengo la sigma 1 y la sigma 2, pero en X y en Y, o en X y en Z, o en Y y en Z, metidas entre las 8 matrices de Gell-Mann. ¿Sí? Vuelvo a los slides entonces. Entonces, lo que digo es que las matrices de Gell-Mann contienen implícitamente a las matrices de Pauli. Entonces, con la lambda 1 y la lambda 2, recuerden que tiene una fila y columna de ceros en el eje Z, pero si yo obvio esos ceros, lo que tengo son las matrices de Pauli, lambda, sigma 1 y sigma 2, que me llevan de este estado a este estado. Entonces, puedo fabricarme el análogo de los operadores de subida y bajada con las matrices de Gell-Mann en este subespacio que me vincula estos dos autoestados. ¿Sí? De manera completamente análoga, con la lambda 4 y la lambda 5, que vimos que se parecen a las matrices de Pauli, y con la lambda 6 y la lambda 7, lo mismo, puedo moverme entre los otros pares de autoestados. O sea, puedo moverme entre este autoestado de SU3 y este autoestado de SU3 vía transformaciones con operadores de subida y bajada con dos matrices de Gell-Mann. Y el análogo entre estos dos. Hay dos matrices de Gell-Mann que me llevan de este estado a este estado. Entonces, si veo simplemente esos tres subespacios, puedo pensar que estos dos son un SU2, que estos dos son otro SU2 y que estos dos son otro SU2. Es como que dentro de SU3 tengo tres SU2. El detalle es que esos tres SU2 no son disjuntos completamente, ¿no? Porque este estado es parte de este SU2, pero también es parte de este SU2. Entonces se comparten estados. Pero la idea de que SU3 necesariamente, como es una ampliación de la dimensión, de alguna manera tiene que contener SU2, no es descabellado, y lo que estamos viendo con esta representación pictórica es la idea, ¿sí? Pueden hacer las cuentas y convencerse de que hay subespacios de SU2 dentro de SU3, que no son disjuntos, pero entonces puedo reconocer que hay tres SU2 que se muerden la cola, digamos, van como tres elefantitos
juntos uno atrás del otro. Entonces, de la misma manera que combinando dos espines de SU2 tenía un triplete y un singlete, o sea, tenía multipletes de orden superior, tenía representaciones de dimensión superior. En SU3 puedo hacer lo mismo, yo puedo, en vez de combinar dos espines de SU2, yo puedo combinar dos espines de SU3. ¿Sí? Entonces yo puedo combinar dos espines de SU3, puedo hacer un 3 por 3, un estado de spin 1, que puede tener sus tres proyecciones, 1, 0, menos 1, con otro spin 1, ¿sí? Y eso me va a dar multipletes también. ¿Sí? Entonces, como dentro de SU3 hay 3 SU2, y recuerden que cuando combinaba dos objetos de SU2 tenía un triplete y un singlete, si ahora digo que hay en SU3 hay 3 SU2 metidos, entonces los tres singletes probablemente se combinen en este 3. Van a estar los tres singletes de SU2 que están dentro de SU3, van a ser este triplete que va a ser singlete de SU3. Y los tres tripletes de SU2 que están dentro de SU3 se van a combinar en tripletes, en este sextuplete de SU3, que como los 3 SU2 dentro de SU3 no son completamente disjuntos, hay elementos que se comparten, en vez de tener 3 tripletes de SU3, que darían 3 tripletes de SU2, perdón, que son 9 estados, en realidad son 6, porque muchos son el mismo estado. Y además 3 por 3 es 9, y 6 más 3 es 9, o sea que los 9 estados se reparten de esa manera. Lo que les quiero mostrar acá es cómo ir de SU2 a SU3 es conceptualmente la misma idea, ¿no? Que si ahora yo combino dos objetos de SU3, también voy a tener multipletes con una simetría definida. Y como dentro de SU3 tengo SU2, puedo inferir más o menos cuáles son los grupos de simetría que voy a obtener. De manera análoga, si ahora en vez de combinar tres objetos de SU2 que me daban, vuelvo para atrás un cachito, tres objetos de SU2, se combino tres espines un medio, eso me daba 8 estados que agrupábamos en tres multipletes, un cuadruplete y dos dobletes. Bueno, en SU3 es un poquito más complicado, pero es lo mismo, es algo análogo, perdón. Si combino tres objetos, pero ahora de SU3, donde cada uno de esos objetos puede estar en cualquiera de los 3 grados de libertad, voy a tener 3 por 3 por 3 son 27 estados, y esos 27 estados se distribuyen en 4 multipletes. Un decuplete, dos octetes y un singlete. ¿Sí? Y fíjense que 3 por 3 por 3, o sea, SU3 tiene dentro SU2, y combinar tres objetos de SU2 nos da un cuadruplete, entonces los cuadrupletes probablemente se junten en un multiplete, bueno, y ese es ese decuplete, y que no son dos estados porque hay algunos que se comparten. La clase que viene vamos explícitamente a construir, perdón, que esperen que no estoy viendo el chat. Hay una pregunta, ok. Estos multipletes los vamos a construir de manera explícita la clase que viene. La clase que viene o la otra. Sí, entre la clase que viene y las dos clases que siguen, vamos a construir explícitamente la función de onda de estos multipletes. Lo que me importa en la clase de hoy es que entiendan la segmentación en multipletes de representaciones de orden superior, y el hecho de que las representaciones de orden superior se obtienen cuando uno combina, ¿sí?, varios objetos del mismo grupo. Si en vez de tener un único spin, de spin 1 medio o de spin 1, combino 2 o 3, y eso me da multipletes de dimensión superior. ¿Sí? Bien. Como yapa de la clase de hoy, y porque nos va a servir para dentro de unas cuantas clases, voy a hablar sobre las representaciones conjugadas. ¿Sí? Entonces, la pregunta que me interesa responder es, muy bien, si a las partículas les asigno ciertos estados, por ejemplo, al protón y al neutrón le asigné el estado de isospin up y el estado de isospin down, y como vimos hace unas clases, como les comenté hace unas clases, y como vamos a ver dentro de un par de semanas, que cada partícula necesariamente tiene que tener lo que se llama su antipartícula, para el protón existirá el antiprotón, que lo voy a llamar P barra, con una barrita arriba,
P barra significa el antiprotón, es la antipartícula del protón. Y el neutrón tendrá su respectiva antipartícula que voy a llamar antineutrón. ¿Sí? Y lo que vamos a ver dentro de un par de semanas, cuando vemos la ecuación de Dirac, es que las partículas tienen que existir, las antipartículas tienen que existir, y que además son estados que tienen los números cuánticos opuestos al de sus partículas. ¿Sí? Si el protón es una partícula con carga positiva, el antiprotón es una partícula con carga negativa. Si el protón es una partícula con isospin up, el antiprotón tiene que ser una partícula con isospin down. ¿Sí? Si el neutrón es un estado de isospin down, el antineutrón tendrá que ser un estado con el isospin al revés. ¿Sí? Eso lo vamos a ver dentro de unas clases, pero nos podemos anticipar acá para hablar de las representaciones de antipartículas. Entonces, si asocio cierta representación a las partículas, de alguna manera me gustaría ver cuál es la representación de las antipartículas. Entonces, como les dije recién, de que las antipartículas tienen los números cuánticos invertidos al de la partícula que le corresponde, si el protón es el isospin up, el antiprotón tendrá que ser isospin down, si tiene sentido. El hecho es que no alcanza con esto, ¿sí? Y el porqué es lo siguiente. Supongamos que voy a hacer una rotación en pi respecto del eje y. Bueno, acá está mal, respecto del eje y. O sea, una rotación arbitraria, ¿sí? A modo de ejemplo. Entonces voy a hacer una rotación en pi respecto del eje y. Entonces, si tengo el estado protón-neutrón, ¿sí? Y hago una transformación unitaria que sea una rotación de estos espines, ¿sí? Entonces viene dado por el generador, que es el generador de SU2, que son las matrices de Pauli. Vuelvo a insistir, acá debería ser sigma sub i en lugar de sigma sub z, y el ángulo en el que lo roto es pi. Es una transformación arbitraria y caprichosa que se me acaba de ocurrir, ¿sí? Entonces, la transformación unitaria que representa una rotación en pi respecto del eje Y para el estado protón-neutrón, la matriz que corresponde es la matriz esta, 0, menos 1, 1, 0, ¿sí? Que multiplicado por este vectorcito me da este otro vectorcito. Significa que una rotación en pi respecto de Y del estado protón-neutrón me llevó al estado menos neutrón-protón. Significa que el protón rotado, yo llamo P', es el menos neutrón. Lo escribo acá. El P' es menos n. Y el nuevo neutrón, el neutrón rotado, que lo llamo n', me quedó el estado P. ¿Sí? Bien, así es como transformaron el estado protón-neutrón, se transformaron en menos neutrón y protón si hago una rotación en pi en el eje Y, ¿sí? En el estado de isospin. ¿Qué pasa si ahora agarro el vectorcito de sus antipartículas? O sea, el antineutrón, que recuerden que es el 1, 0, por eso lo pongo arriba, y el antiprotón, que es el 0, 1, y por eso lo pongo abajo. Y hago exactamente la misma transformación, ¿sí? Entonces hago la misma cuantita, y me queda que el antineutrón rotado me quedó menos P, y el antiprotón rotado me quedó antineutrón. Entonces, las conclusiones las escribo en estos corchetes, ¿sí? Entonces, si se fijan, las partículas rotadas bajo la misma transformación, bajo una rotación en pi respecto del eje Y, las partículas y las antipartículas no cambian exactamente igual. O sea, acá tengo P' se transforma en menos n, acá tengo P' se transforma en P' barra, se transforma en n barra. Está bien, P' se transforma en n, pero con un signo menos. Y algo análogo, hay un signo menos que me caga en todos lados, ¿no? O sea, acá tengo neutrones, protón, y acá tengo antineutrones menos antiprotón. O sea, lo de arriba y lo de abajo es lo mismo. Una partícula se transforma en el otro estado de isospin, pero con un signo cambiado. Entonces, si yo ante la misma rotación, la misma transformación, la rotación en pi respecto del eje Y, quiero que las partículas y las antipartículas transformen de igual manera, de modo tal de poder usar los mismos coeficientes de Clebsch-Gordan para partículas y antipartículas, no me alcanza con esta asignación de isospin para antiprotón y antineutrón. Tengo que cambiar una fase, ¿no? Entonces,
si yo quiero que las partículas y las antipartículas transformen de la misma manera, o sea, con los mismos coeficientes de Clebsch-Gordan, ante una rotación arbitraria de este grupo de simetría, tengo que cambiar un signo menos en algún lado, para que si pongo un signo menos acá y un signo más acá, las cosas transforman igual entre partículas y antipartículas. Entonces le chanto un signo menos a, por ejemplo, al antineutrón. Si el antineutrón en vez de ser el estado 1, 0, es el estado menos 1, 0. Si este es la asignación que hago para antipartículas, que la voy a llamar representación conjugada. O sea, si las partículas tienen cierta representación, las antipartículas son invertirle, en este caso el isospin, pero además enchufar una fase, ¿sí? Y esa fase es la que hace que las partículas transformen, las partículas y las antipartículas transformen exactamente de la misma manera, ¿sí? Y que entonces puedo usar los mismos coeficientes de Clebsch-Gordan para transformar de manera unívoca partículas y antipartículas, ¿sí? Esto se lo llaman representaciones conjugadas, las representaciones de las antipartículas. En un resumen, sí, el resumen de este slide, eh, dada una representación de alguna simetría para partículas, para las antipartículas es exactamente lo mismo que invertir todos los valores, pero cambiar una fase adicional para que, para que las partículas y las antipartículas transformen de la misma manera, ¿sí? Bien, en particular, si yo ahora mezclase... Sí. Sí, tengo una pregunta en el slide anterior. Ahí la representación de grupo que pusiste ahí es exponencial menos y pi sigma. ¿Por qué ahí lleva un menos ahora? Porque es E a la menos pi. No, es lo mismo, rotar en pi para un lado, rotar en pi para el otro es Claro, exactamente lo pero mismo. además de eso no hay No, otro no, no, motivo. no, no cambia nada, matemáticamente no te cambia nada. O sea, Claro, y probablemente en vez de ser menos uno acá sea uno y este menos uno, pero no se te cambia el signo acá, pero te cambia el signo de la misma manera en el otro. O sea, este signo menos es completamente irrelevante. yo decía, capaz me confundí en la expresión al principio cuando pusiste que la representación del grupo es U es igual a exponencial y o sea, sin el menos de arriba. Ah, sin el menos, sí, es lo mismo. Es una rotación en pi para un lado es lo mismo que una rotación en No, pi para el otro. Y no te cambian absolutamente nada, es exactamente igual. me parece que quedó otra pregunta de una chica en Ah, chat, ¿no? a ver si la encuentro. Antes de yo. Ah, sí, perdón. No, Una de consulta. Andrés. No. Sí, 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 sí. ¿Por qué no decimos lo mismo para los singles? O sea, el argumento de que se comparten, si bien caen en un... Ah, bueno, está bien. Entonces te respondo, Andrés. La respuesta a qué pasa con estos singletes, yo mi objetivo en este slide fue mostrarles que las representaciones de orden superior de SU3 también se segmentan en multipletes, ¿sí? Y les digo el resultado sin decirles el porqué, de cómo es que se subdividen, porque la clase que viene los vamos a construir de manera explícita, ¿sí? O sea, explícitamente vamos a ver quiénes son estos 10 estados, qué función de onda tienen, quiénes son estos 8 estados, qué función de onda tienen, y va a salir clarísimo cómo es la segmentación. Entonces, me parece que es un error de mi parte pretender que sepan por qué se segmentan en un sextuplete y los 3 singletes, pues mientras sean 9 estados segmentados de alguna manera, eso sería suficiente. Yo les digo en particular que es 6 y 3. Pero ¿por qué 6 y 3? Eso lo tenemos que ver cuando construyamos explícitamente estos estados. Esa es la respuesta para Andrés. ¿Y por qué ahora el exponente lleva un signo? Eso ya lo respondimos, es lo mismo. ¿Es lo mismo a cuál enchufar la fase? Sí, es exactamente lo mismo. Es un ejemplo. Lo que le quise mostrar acá es que ante una transformación arbitraria para partículas y antipartículas, ¿qué relación tienen que tener las antipartículas dependiendo de cómo definía las partículas? Y la relación es que no solo tengo que invertir los números, o sea, si el protón es isospin up, el antiprotón tiene que ser isospin down, lo tengo que invertir, porque esa es la condición de antipartícula, sino que también tengo que cambiar una fase para que la representación matricial
para partículas y antipartículas sea la misma, para que los generadores de esta transformación sean exactamente los mismos. Entonces, si ahora yo combinase una partícula, o sea, un estado que puede tener una partícula spin un medio, ¿sí? O sea, algo que puede tener spin up o spin down, pero que es una partícula, con una antipartícula, y lo represento con este 2 barras, o sea, me estoy refiriendo a una antipartícula, eso me va a dar un triplete y un singlete. Lo que pasa es que ahora o sea, voy a tener un estado 1,1 de spin, 1,0 de spin, 1-1 de spin, son los 3 estados del singlete que acoplan spin total 1 con sus 3 proyecciones, y el singlete que acopla a spin total 0. Lo que pasa es que como ahora esto estado 1,1 viene de partícula y antipartícula, este estado que antes era protón-protón, ahora se transforma en protón menos antineutrón, porque el equivalente del estado spin-up, pero para antipartículas, en vez de protón es antineutrón, pero como cambié la fase, aparece este signo menos. De manera análoga, el estado 1-1 de spin era el estado neutrón-neutrón, pero ahora el equivalente del neutrón como antipartícula, el equivalente del autoestado de isospin del neutrón, pero como antipartícula es el antiprotón. ¿Sí? Eso está del slide anterior, ¿no? El 1,0, el protón era el 1,0, perdón, el neutrón el 0,1 y ahora el 0,1 es el antiprotón. ¿Sí? Y a ese no le cambié la fase, entonces queda neutrón antiprotón. Y el singlete ahora es esta combinación entre partícula y antipartícula. O sea que las representaciones que mezclan partículas y antipartículas vienen con este detalle molesto, además, de que uno tiene que cambiar una fase, tiene que invertir la relación entre quién la juega del spin up y el spin down, pero además tiene que uno que cambiar la fase. A los efectos prácticos de lo que vamos a ver en las próximas clases, esto es intrascendente, pero más adelante nos puede ayudar cuando uno combine partículas y antipartículas. Bien, una pregunta más. Dice, ¿esto está acá relacionado con cambiar la carga eléctrica o no? No, porque lo que estoy cambiando acá, es lo que este vectorcito representa. Y lo que este vectorcito representa, este es el vector que me dice qué autoestado de isospin estoy. Lo que estoy acá cambiando, lo que estoy viendo acá es cómo cambia la representación de isospin, o sea, de esa variable dinámica entre partícula y antipartícula. Para la carga tendré que fijarme cuál es la simetría asociada a la carga eléctrica y ver cómo es que tengo que transformar entre partícula y antipartícula, ¿sí? Y si voy muchos slides para atrás, el generador de la carga eléctrica, o sea, la carga eléctrica es el generador de las transformaciones de fase. Entonces, va a estar asociado a otra simetría, no a una simetría de isospin, la simetría que estamos viendo en este caso. Entonces, la respuesta para ¿quién fue? Luca, es que para la carga eléctrica necesito mirar cuál es la simetría que le corresponde y ver cómo es que tengo que transformar las cosas entre partícula y antipartícula. En este slide solamente me aboco a un atributo de protón y neutrón, que es el autoestado de isospin. Entonces me pregunto, bueno, ese es el estado, esa es la variable dinámica, ¿cuál es la simetría que lo describe? Es SU2, y bueno, ¿qué álgebra tengo que implementar para cambiar de partícula a antipartícula? Solo el isospin. La carga eléctrica es otra simetría, y la vamos a ver por separado. Eso es más o menos lo que tenía para contarles hoy. El resumen importante es que entiendan la noción de qué es un grupo de simetría, entender que los grupos se representan, tienen distintas representaciones, que la representación de orden más bajo, lo que se llama representación fundamental, pero que combinando objetos de la base de un grupo de simetría, uno obtiene representaciones de orden mayor del mismo grupo de simetría, ¿sí? Entonces los vectorcitos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 pueden ser tanto la representación fundamental de SU3 como la representación de orden superior del grupo SU2, que viene de combinar dos objetos de SU2. Entonces hay que entender bien la diferencia entre qué es una representación de orden, la representación fundamental y una representación de orden superior.
desde el punto de vista de la física, ¿sí?, es interesante este dilema de que la clase pasada asignamos al protón y al neutrón los autoestados de la representación fundamental de isospin. Dijimos que el protón es el isospin up y el neutrón es el isospin down. Como que son los autoestados de la representación fundamental de SU2. Pero lo que vimos hoy es que en realidad tenemos otros dobletes, ¿sí?, otros dobletes de SU2 del mismo grupo de simetría, de la misma simetría de isospin, pero que no son la representación fundamental de SU2, sino que son representaciones de orden superior. Es la representación de 3 espines o 3 isospines. Entonces, quizás el protón y el neutrón no sean la representación fundamental de SU2, sino que sea una representación de orden superior. Y eso desde el punto de vista conceptual es un dilema importante, porque si son la representación fundamental, no tienen estructura, son los autoestados. Entonces son las partículas fundamentales. Si no, yo podría decir, si no lo son, o sea, si son una representación de orden superior, entonces yo puedo decir que el protón es una combinación de 3 cositas que se acoplaron de una determinada manera, caprichosa. Pero entonces el protón está hecho de otras 3 cositas, y esas 3 cositas son las fundamentales. Entonces, distinguir si el protón o el neutrón son una representación fundamental o una representación de orden superior, nos va a llevar a entender si estas partículas son compuestas o son fundamentales. Y eso marca una diferencia importante, porque recuerden que el objetivo de este curso es entender la materia a nivel fundamental. Entonces, poder decidir si el protón o el neutrón son fundamentales o no es importante, ¿sí? La Una clase que viene... pregunta. Sí. Uno podría seguir haciendo esa pregunta sobre, digamos, todas las partículas fundamentales que uno se fuera encontrando en el camino. Sí. Totalmente de acuerdo. Y esto en algún momento se topa, digamos, con algún resultado que dice parece que acá se acabó. Sí, exactamente. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. La clase que viene, vamos de a poco, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar de modelo de quarks, que es justamente el hecho de que el protón y el neutrón no son la representación fundamental del grupo de SU2, sino que son este doblete, una representación de otras 3 cositas, y esas 3 cositas las vamos a llamar quarks. Entonces, en la clase que viene vamos a hablar del modelo de quarks. Vamos a dar un poquito más de motivación física de por qué hay que... Vamos a presentar un problema y ver cuál es la posible solución. Y esto fue el Nobel que le dieron a Gell-Mann, el autor de esas matrices, ¿sí? Y vamos a dedicarle 2 clases a este tema de modelo de quarks. Y vos muy bien como vos muy bien preguntás, uno dice, bueno, si me doy cuenta de que alguna partícula en realidad está compuesta de otras cositas más chiquititas, que llamo quarks en este caso, yo podría hacer la misma pregunta. Quizás los quarks estén hechos de otras cositas más chiquititas. Entonces, ahí claramente vamos a necesitar resultados experimentales que nos ayuden. Tenemos que pensar cuáles son las mediciones que uno quisiera hacer para responder estas preguntas, y después hacer esas mediciones. Lo que pasa es que hacer esas mediciones puede llegar a costar $1.000 millones por ahí. Hay que hacer un LHC, que en realidad salió $10.000 millones. Entonces, hay que pensar bien cuál es la pregunta que quiero hacer y cómo es que la voy a responder. Pero de manera sucinta mi respuesta sería: la evidencia experimental que tenemos al día de hoy es que sabemos muy bien qué son las partículas fundamentales, y si no fuesen fundamentales, los resultados experimentales que vemos son inconsistentes con esa hipótesis. O sea, hay varias mediciones, se me vienen algunas pocas a la cabeza, que son consistentes con el hecho de que los quarks son puntuales, y que son inconsistentes con la hipótesis de que los quarks son estados compuestos de otras cosas. Entonces, en algún momento, la naturaleza nos dice, hasta acá llegaste. Y eso probablemente lo veamos al final del curso, ¿sí? Hasta el día de hoy, el límite experimental que uno puede explorar es 10 a la menos 18 metros. Ese es lo más chiquitito que cualquier experimento al día de hoy puede resolver. 10 a la menos 18 metros. A ese nivel de precisión sabemos que hay 12, 14, 17 partículas fundamentales. O sea, 17 partículas que no tienen estructura.
que son puntuales. Y digo puntual con una precisión de 10 a la menos 18 metros. ¿Sí? Pero uno matemáticamente, digamos, podría seguir jugando y seguir armándose. Sí, lo que pasa es que matemáticamente te vas a otra disciplina. Pero, cuando contrastás con los resultados experimentales, ahí en algún momento te dicen, bueno, tu delirio llegó hasta acá. Pero, Y bueno, entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué medición quiero hacer para responder qué pregunta? ¿No? Y eso es lo que queremos ir construyendo en el curso. ¿Sí? Pero me adelanto en la respuesta. Al día de hoy sabemos, lo que sabemos hasta el día de hoy, es que hay 17 partículas fundamentales y que no tienen estructura. Y hay resultados experimentales que indican que no puede haber, por ejemplo, en el caso concreto de neutrinos, hay 3 neutrinos. Si hubiese 4 neutrinos, o sea, si los neutrinos fuesen cosas compuestas, o sea, si esos neutrinos estuviesen compuestos de otro tipo de cosas, los resultados serían, y haces, y predecís cuál sería la medición, cuál sería el resultado que esperás de una medición que ya se hizo, eso sería inconsistente. Entonces, los resultados son consistentes con que tenés 3 neutrinos puntuales, y es inconsistente con que existan 4 neutrinos puntuales, o que esos neutrinos no fuesen fundamentales. Eso lo vamos a ir viendo con distintas facetas a lo largo del curso. Pero al día de hoy me parece que está bien que tenga esa pregunta como válida, y la clase que viene vamos a tratar de construir herramientas para responder esas preguntas. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta si una cosa es fundamental o no? Y bueno, vamos a empezar a construir un cierto formalismo. Lo que vamos a ver en las 2 clases que vienen justamente es eso, lo llamamos modelo de cuadros. Okay. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? ¿Podés volver a las representaciones conjugadas? Sí. La última, la de los estados tripletes. Claro, eso, o sea, acá también dividiste el triplete y simplete mediante cómo se comportan de permutaciones. Sí, es a qué estado de spin acoplan. Claro, pero no termino de entender, por ejemplo, 1-0, cómo es como las matemáticas. Ahí no tendría que ir un más para que... No, justamente, pues fíjate que el antiprotón, es que acá tenés PP barra. Entonces, si voy al lado anterior, el P barra es lo mismo que el neutrón. Exactamente lo mismo. Entonces, es como si yo acá el P barra lo transformase en un neutrón. Entonces sería protón-neutrón. ¿Sí? Y veamos el neutrón barra. El neutrón barra es lo mismo que el protón, pero con un signo menos. Entonces, si yo el neutrón barra lo cambio por un menos P, perdón, si yo a este menos N barra lo puedo intercambiar por el estado protón, con un signo más. Entonces tendría protón-neutrón más neutrón-protón, que es el estado de spin, de isospin 1,0. Creo que me perdí a un lado de la anterior. ¿No era que protón barra se convierte en el neutrón barra se convierte en un protón barra? Claro, bueno, lo que vimos es que si yo hago esta asignación que tengo acá arriba, de que si el neutrón, el antineutrón, tiene el estado de isospin idéntico al del protón, lo de las fases no me funciona. Para que me funcione, le tengo que agregar, es esto que está acá abajo, le tengo que agregar una fase, le tengo que cambiar un signo. Entonces el antineutrón es lo mismo que el protón, pero con un signo menos. Claro. Entonces, significa que menos antineutrón es lo mismo que un protón, desde el punto de vista de su representación en isospin. Entonces, este menos antineutrón lo puedo reemplazar por un más protón. Y entonces me quedaría el estado que vos ya conocés y que vimos hace unas clases de protón-neutrón más neutrón-protón. Ok, sí, me parece que me estoy confundiendo las cuentas, no voy a hacerlo nuevo. No, pero fíjate, es muy sencillo. Fíjate, el antineutrón es el estado -1, 0. ¿Sí?
significa que el estado menos antineutrón es el estado 1,0. Sí. Menos antineutrón es el estado 1,0, pero el 1,0 es el protón. Mm. O sea que yo puedo cambiar menos n barra, lo puedo cambiar por la letra P. Sí, Pues son ahí no, estaba confundiéndome el signo. Ahí lo ok, entonces este menos n barra lo reemplazo por más P. Entonces me queda más neutrón-protón y es el estado que vos ya conocés de antes. Protón-neutrón más neutrón-protón. ¿Sí? Bien. Gracias por las preguntas. ¿Alguna otra duda más? Yo, Gustavo, Sí. la pregunta es, ¿qué bibliografía nos recomendás para profundizar sobre las representaciones fundamentales de los grupos SU2, SU3 y las de orden superior? Creo que en el Halsen está contado de manera similar a como te lo conté yo, quizás con un poco más de detalle. Y si vos querés ver ya un formalismo más matemático, hay que agarrar un libro de teoría de grupos de matemática, y ahí no sé qué bibliografía recomendarte porque no sé si he leído algo así. Si lo leí fue hace como 20 años y ya me olvidé. Entonces, Igual está bien. en Era realidad para no eso. te lo recomiendo, porque si no, a ver, acá te recomiendan un libro de Giorgi, que dicen que es bastante simpático. Acá está, Ignacio. Ignacio sabe de esto. Y ahí te recomienda. Ese tiene un enfoque bastante físico y es bastante ameno de leer, como son capítulos chiquitos y no es una cosa muy abstracta y dura. De nuevo, el enfoque es sumamente físico. Creo que a mí me gustó al menos para ojear los temas. Genial. Buenísimo, gracias. Muy bien. Bueno, entonces los dejo 1 minuto y medio antes de que termine la teórica, así pueden descansar 1 minuto y medio más. Y bueno, seguimos el jueves que viene con modelo de quarks. Te paso la posta, Alan. Dale, hola, ¿cómo estás? Gracias. Hola, hola. ¿Les comentaste algo de los parciales? ¿O se los comento yo? Les adelanté que